¡Aleluya! Ayer dimos un super repaso. Leímos ayer el Salmo 77, que está precioso para esto. Y hemos estado estudiando la vida de Saúl y de David. Saúl y David, cuando Saúl mandó que le trajeran a alguien que tocara el arpa. Amén. Amén. Usted se ha preguntado, hermano, ¿por qué no mandó traer a uno que tocara la guitarra? O a uno que tocara, ¿qué le gusta? Flauta. A uno que tocara cuerno. O a uno que tocara, no sé, la mandolina. ¿Qué más instrumentos había en aquellos tiempos? Todo, hermano. Bueno, el pandero. Shofar. Sí, ya dije eso. Pero ¿por qué mandó pedir Saúl a alguien que tocara el arpa? Muchos van a pensar porque el arpa se suena muy bonito. ¿Qué hay en el arpa del lado espiritual para entender que necesitábamos un arpa? ¿Qué hay? ¿Qué sucede cuando tocamos el arpa? ¿Qué le sucedía a Saúl cuando David tocaba el arpa? Sentía paz, había tranquilidad. Sí. ¿Qué más pasaba? Liberación. Eso es la parte de donde ¡Aleluya! la mayoría deberíamos entender. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Que cuando tocamos el arpa hay liberación. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora dígame qué es liberación. Porque no es un grupo musical del mundial. Porque ahí existe uno. Aleluya. Liberación es algo más profundo que un grupo musical. ¿Qué es liberación? Cuénteme. Soltar. Soltar, sacar. Ser libre de las cadenas. ¿Qué pasa cuando eres libre? ¿Qué sucede? Díganlo. ¿O tiene miedo a decirlo? De paz. Sí, pero ¿qué sucede? O sea, cuando hay liberación, ¿qué sale de nosotros? Alabanza. Demonios. Ante la presencia del Señor. Antes de la alabanza, Demonios. ¿qué hay dentro? Demonios y malos espíritus. Díganlo, es muy sencillo. Demonios y malos espíritus. ¡Demonios! Aleluya. Estamos inundados de demonios dentro de nosotros. Espíritus malos y espíritus de demonios. Es lo que hay. Amén. Amén. El Aleluya. primer ministerio de Jesús fue ministerio de liberación, ¿sí sabía? Amén. Cuando él llegaba a las sinagogas, a las iglesias, A las calles. los demonios se manifestaban en las personas. Amén. Amén, aleluya. ¿Lo sabían? Aleluya. En cuanto él se presentaba en una sinagoga, estaban de puros creyentes, puro judío, perrón de aquellos tiempos de los que creían bien en la Torá, que practicaban la Torá, que practicaban los 10 mandamientos y los 600 y tantas cosas que practicaban. Pero ahí mismo los demonios se manifestaban y le decían: ¡Jesús! ¿Qué tienes contra nosotros? Y Jesús volvió: ¿qué hacía Jesús después de que los demonios gritaban? O el demonio gritaba. El demonio principal, ¿qué hacía Jesús? Cuénteme. Nada. Apague ese celular, por favor, hermano Silvio. Después de que el principal le ordenaba, le daba órdenes, ya sea que ¿Qué decía Jesús? Nomás esa frase quiero. Porque cállate, sí, esa es la frase que tenemos que hacer nosotros. cállate, sal. ¡Cállate! Y sal fuera. ¡Salte! Esa es la autoridad que Jesús utilizaba y que usted y yo tenemos que utilizar. Aleluya. Aleluya. Cuando usted discierne Aleluya. que es un espíritu inmundo o un espíritu de demonio, cuando tiene la autoridad dada por la persona, usted lo único que tiene que hacer es callarlo y ordenarle para que salga. Aleluya. Pero si no tiene la autoridad, Aleluya. yo no puedo tomar una autoridad si no me la ha entregado. Amén. Aleluya. Jesús. Yo no puedo correr a nadie de su casa si usted no me ha dado autorización de correr a alguien de su casa. Aleluya. Porque la casa le pertenece a usted, no a mí. Amén. Y este cuerpo es una casa. Amén. Y la palabra de Dios menciona que los espíritus inmundos buscan una casa, Amén. un cuerpo. Amén. Aleluya. Aleluya. Los espíritus inmundos o los espíritus de demonios necesitan un cuerpo.
para vivir en él. Amén. Amén. Aleluya. ¡Santo! Cuando encuentran un cuerpo para vivir en él, el cuerpo es gobernado fácilmente. Porque Amén. manipulan perfectamente bien la mente de las personas. Amén. Amén. Y nos hacen pensar que es carácter de la persona. Y nos hacen pensar que es la manera de ellos. Que así crecieron, que así han sido siempre. Y es mentira. ¿Por qué? Porque han sido dominados la mayoría de su vida por espíritus de demonios o espíritus inmundos. Amén. Hasta que la gloria de Dios viene, hasta que el Espíritu de Dios empiezan a sentirlo y los espíritus inmundos empiezan a manifestarse a través Amén. del enojo, Amén. la molestia, Amén. el pleito, Aleluya. y Gloria se a Dios. vuelven agresores Amén. en contra Amén. de la palabra de Dios. Amén. Ahora dígame quién es la palabra. ¡Cristo! ¿A quién están retando? A Cristo. A Cristo. Entonces, cuando están retando a Cristo, yo no tengo por qué meterme, ¿verdad que no? No. Amén. Es Cristo el que tiene que encargarse. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces el espíritu inmundo tiene que callarse ante la autoridad de Cristo. no mía. Amén. Si Cristo no actúa, yo no tengo por qué actuar. Amén. ¿Entendemos eso? Amén. Vámonos al estudio. Aleluya. Santo. Gracias, Jesús. Vamos al libro de Números 11, por favor. Hemos estado estudiando Bendito. y espero en Dios alcanzar a dar algo más, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. La semana pasada le expliqué, le traté de decir que toda nuestra vida Dios nos ha ofrecido desde que nos escogió. Nos ha ofrecido cosas las cuales usted y yo rechazamos, igual que Moisés, Sí, cuando amén, Dios aleluya. Amén. Cuando Dios le dijo, Aleluya. quiero que saques a mi pueblo, quiero que vayas, quiero que le hables a Faraón, quiero que le digas. Y Moisés decía, no, Señor, ¿cómo yo? Si yo soy tartamudo, yo no puedo hablar, yo no puedo hacer esto, yo... Entonces, esto lo enseñamos la semana pasada. Amén. ¿Qué fue lo que Dios quería darle a Moisés? ¿Cuántos ministerios quería darle a Moisés? Cuéntame. Sí, Víctor, 3. ¿Cuáles? Al ministerio del rey, Ministerio de rey. profeta Dios quería que fuera rey, profeta y y sacerdote. sacerdote. Cuando Moisés rehusó todo lo que Dios le estaba ofreciendo, así como usted y yo rechazamos todo lo que Dios nos ofrece, decimos, no, ¿cómo, Señor? Yo no estoy preparado, Señor. Si no he tenido un estudio, no sé, no conozco la palabra, yo no sé nada. Amén, aleluya. Amén. Aleluya. Estoy rechazando las ofertas que Dios tiene y los dones que Dios tenía para mí. Aleluya. Entonces le estoy diciendo a muchas cosas que Dios tenía para mí, se las estoy regresando. Entonces Dios buscó a quien entregárselas. ¿Me está entendiendo? Amén. Amén. Entonces, Moisés, cuando rechazó el sacerdocio. Amén. Y el sacerdocio, Dios a quién se lo entregó. Aarón. A su hermano Aarón. Y luego cuando rechazó la profecía o el ser profeta, ¿a quién se lo entregó? A María. A su hermana María. Aleluya. Quedó dentro de los parámetros familiares. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria Santo. a Dios. Quedó dentro de la familia, pero más aún, sin embargo, todo eso debería haber sido de Moisés. Amén. Santo. Aleluya. ¿Lo entienden? Amén. Amén. Entonces, todas las veces que usted ha rechazado lo que Dios le ha ofrecido, hermano, quiero que lo analice, porque probablemente si lo hizo por ignorancia todavía puede recuperarlo. Pero si lo hizo con alevosía y ventaja, renunciando a servirle a Dios, renunciando a hacer la voluntad de Dios, no queriendo nada con Dios, conociendo de Dios y conociendo la palabra, entonces probablemente ustedes se queden nada más con lo único que Dios le haya dejado. Amén. Porque Dios a Moisés le dejó nada más el ministerio de rey. El rey. Aleluya. Aleluya. ¿Me Santo. entienden? Bendito. Aleluya. Entonces, llegó un momento en que el pueblo, una de tantas enojadas que se dio el pueblo, se puso exigente con Moisés. Y Moisés empezó a renegar y empezó a decirle a Dios que para qué tanta carga le dio,
¿Para qué tanto pueblo? ¿Para qué tanta responsabilidad? ¿Para qué tanta gente hedionda que nomás se mantiene quejándose? ¡Aleluya! Santo. Aleluya. ¿Para qué me los diste? ¿Para qué? Si nomás se quejan y se quejan. No quieren hacer caso. ¡Aleluya! Y Dios se enoja. Dice, ¿está bien, Moisés? Está bien. ¡Aleluya! ¡Gloria Dice, a Dios! Me haces otra y te dejo sin nada, mijo, Dijo, pero te voy a demostrar, con todo y que no quisiste ser sacerdote, con todo y que no quisiste ser profeta, todavía te voy a demostrar todo lo que yo he puesto dentro de ti. Y voy a sacar todavía una porción y te voy a dejar otro poquito dentro de ti. ¡Aleluya! Pero te lo voy a demostrar para que veas que no eres tú el que trae al pueblo. Para que veas que no eres tú el que lo sacó de Egipto. Para que veas que no eres tú el que abrió el mar. Para que veas que no eres tú el que hizo, aleluya, que el maná bajara del cielo. Fui yo, tu Dios, el que te sacó, el que te rescató, el que te ofreció. Gloria a Dios. Aleluya. Y como no lo quisiste, y aún así te sigo usando porque te amo, te voy a mostrar. Y quiero que veas lo que sigues rechazando. Porque todavía sigues peleándote conmigo y te va a tener que quitar más de lo que ya te había quitado. Todavía te voy a quitar una porción grande. ¡Aleluya! ¿Lo tiene? ¿Números? Amén. ¿Números qué? Números 11. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos a leer desde el 10. Aleluya. Amén. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Usted me sigue con su vista, por favor. Amén. Aleluya. Fíjese lo que sacó Dios de Moisés. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, y cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo? ¿Sobre quién? Sobre mí. Sobre mí. ¿Era verdad eso o era mentira? Verdad. ¡Mentira! Mentira. No era mentira. Era mentira. ¡Era mentira! ¿Cuándo diste una carrera? Moisés no estaba cargando al pueblo, ni tenía la carga del pueblo. Él tenía que dirigirlo, enseñarlos a dirigirse a Dios, a depender de Dios. No venir con Moisés. Amén. Aleluya. Tenían que dirigirse a Dios. Amén. Y empezaron a renegar de nuevo. Y empezaron a pelear. Y le empezaron a decir a Dios. Y le empezaron a decir a Moisés. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Dónde me quedé? En 12. Y dice, concebí yo a todo este pueblo. ¿Qué significa concebir? ¿Los parí? Parí. Los tuvo. ¿Los tuve yo acaso? Fíjese bien lo que estábamos hablando anteriormente en el estudio y vea lo que Dios está poniendo a mí. ¿Acaso yo los parí? ¿Acaso yo los engendré? No, los hiciste tú, Dios. Entonces, ¿por qué me los pones a mí? Santo, aleluya. Dice, concebí yo a todo este pueblo, los engendré yo para que me digas, llévalo tú en tu seno, para que lleven, no, como lleva la cría al que mama y a la tierra del cual juraste a sus padres. ¿En dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Aleluya. Santo. ¡Bendito! Pregunta, ¿no tenían carne? Oh, sí. ¿Tenían carne? Tenían carne además. ¿Sí tenían carne o no tenían carne? Sí. Amén. Hermano Ismael, ¿tenían carne el pueblo? Yo aquí pues digo que no, pues están exigiendo carne, no sé. Cuando salieron del pueblo de Egipto, ¿con qué salieron? Diga. No, sí, pues sí salieron con carne, con oro y con todo. Con ganado. Ganado. Con agua. Entonces, ¿por qué querían carne si llevaban carne? Ah, no, es que la queremos gratis.
No voy a matar a mis animalitos. Si Dios nos sacó, pues que nos dé. Él nos trajo, ¿no? ¿Eh? Pues va para exigir, ¿no? Así somos usted y yo. Amén. Aleluya. Aleluya. No. A mí que cante la que quiera, si no, ni vengo. La que me gusta, si no, no voy a llorar. Amén. Que canten la que me hace llorar. Mira, ahora no lloré, no cantaron la que me hace llorar. Santo, aleluya. Bendito. Así somos, hermano. Que predique fulanito, si no, no. Porque con fulanito sí se siente la presencia. Con el otro no. Aleluya. Aleluya. Que quiten al gritón ese porque ese no me gusta. No, hermano, sí. Santo, bendito. Ese grita mucho. Santo. ¿Eh? A mí me gusta ir ahí porque son muy gritones. Aleluya. Amén. Aleluya. Si sacan al 99% de los de la iglesia, yo sí voy. ¿Por qué? Pues es que todos son bien gritones. No, pues entonces a tu iglesia, amigo, porque pues, 99 somos de poquito y luego sacamos a los gritones, pues nos quedamos. Santo. Pues se queda nada más Aleluya. Aleluya. ¿Quién se queda nada más? De los que no son gritones aquí. Santo. Aleluya. Mejor no digo. Mejor no digo. A ver, Amén. ¿dónde me quedé? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, fíjese bien, después de que el Señor se enojó, reúneme, ¿a quién? 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Yo descenderé ahí y hablaré ahí contigo y tomaré del espíritu. Está en ti. Ahí le va, ponga atención, fíjese bien. Voy a agarrar de la parte, de la porción Santo. que puse dentro de ti, Aleluya. Aleluya. de tu espíritu ya saqué el ministerio de profecía, de tu espíritu ya saqué el ministerio de sacerdote. Ahora, de ese mismo espíritu voy a sacar algo más. Y quiero que pongas atención, porque te voy a dejar otro poquito y todavía te voy a seguir usando. Aleluya. Quiero que veas quién es Jehová tu Dios, Moisés. Aleluya. ¿Lo tienen? Aleluya. Dice, Amén. ¿dónde me quedé? El 17. Dice, yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú. Pero al pueblo dirás, santificados para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente, mejor nos iba en dónde. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por Las narices. como diciendo Dios, ya me tienen harto. ¡Hártense cuando les dé! Amén. No nada más la van a vomitar, se les va a salir hasta por las narices. Amén. ¡Qué diondos! Aleluya. Aleluya. ¡Dragones! Amén. Amén. ¿Lo tienen? Aleluya. Y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos de acá de Egipto? Entonces Aleluya. dijo Moisés, Aleluya. 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, ¿les daré carne? Fíjate, Moisés increpa. Santo. Cada Aleluya. vez dicen, son muchos, señor, ¿de dónde vas a sacar patuales de comer a estos? Y los son bien hartos. ¿De dónde? Aleluya. ¿Lo estás leyendo ahí o no? Amén. No, señor, yo esa sí no te la creo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sí está ahí o no? Amén. ¿Sí está en la Amén. escritura? Amén. Ay, bueno, vamos a brincarnos hasta donde. Vamos hasta donde. Aleluya. Gloria a Dios.
el 25, mis hijos. Amén. Aleluya. 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 Entonces Jehová descendió en la nube. ¿Sí? ¿Lo tiene ahí? Amén. Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, o sea, en Moisés, y entre cuántos lo dividió. Y lo puso en los 70 ancianos. Ahí lo tengas. Sacó el espíritu de Moisés y lo partió todavía en 70. Y se lo Aleluya. metió y lo puso en los 70 ancianos. Amén. Aleluya. Y todavía no bastándole que eran 70, todavía andaban allá dos despistados en el campo. Digo, a estos también les voy a dar dos. A estos también les voy a poner, ahí les da, ¡órale! Aleluya. ¿Y qué empezaron a hacer todos los 70 ancianos más los dos? En los cuales Dios puso el espíritu que estaba dentro de Moisés. Profetizar. Profetizaron y no cesaron. Ahí le tengas. Empezaron a profetizar. Empezaron a usar El arpa. el arpa. Aleluya. Santo. Fíjese bien. Esto es lo que quiere la iglesia. Dios quiere con la iglesia. Amén. Es algo con lo cual estamos peleados porque no le creemos a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero Dios quiere que la mayoría de la iglesia Amén, sea usada aleluya. en profecía. Amén. Aleluya. Diferentes niveles de profecía se van a ver, diferentes niveles según el crecimiento espiritual que tengas. Amén. Aleluya. Hay profetas de la palabra y hay profetas del espíritu. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Los que son usados por el espíritu de Dios y empiezan a dar palabra. Amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará, de valles de delicados pastos me hará saciar, y empiezas a dar palabra, y empiezas a dar palabra, y no temáis, porque Jehová está delante de ti, él ha dicho que va, y empieza a hablar palabra, y toda la iglesia empieza a regocijarse, y toda la iglesia empieza a gozarse. Aleluya. Gloria a Dios. Es la palabra metida, Amén. dada por Declarada. una persona, y eso es una forma de profetizar. Amén. Aleluya. No es esta parte donde así dice Jehová que te arrepientas. Esa es la parte del espíritu. ¿Lo entendiste? Aleluya. Que si no vendrá sobre ti porque estás cometiendo pecado. El adulterio es un pecado. Y empieza y está hablando exactamente a ciertas personas en la iglesia a través del espíritu de Dios, Aleluya. porque sabe que hay abominación dentro de la iglesia. Aleluya. Entonces, no está llegando directamente a uno, está llegando a varios. Amén. Amén. ¿Sí? Voy para allá, hermano. La diferencia de la palabra está enseñando, corrigiendo, redarguyendo. Está mostrándote a través de la palabra que está fluyendo en la persona. Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero es con autoridad. Aleluya. ¿Lo tienes? El Amén. profeta de la palabra y el profeta del espíritu. Dos cosas que juntas son tremendas, pero hay que llegar a niveles espirituales de crecimiento espiritual. Ahora sí, hermano, lo escucho. Ambos ministerios el enemigo los quiere apagar. Hay gente que cuando se levanta un profeta del Espíritu, alguien que está en comunión con el Espíritu le da a que hable algo privado para alguien o para un cierto grupo de personas, y no es nada a veces bíblico, sino cierta situación que hay. Gente dice eso es mentira porque no está en la palabra. Aleluya. Pero a la hora que se levanta un profeta de la palabra, pues si eso yo ya lo sé, que me profetice, ellos mismos se contradicen. Amén. Y se mueve dentro mucho de las iglesias. Acuérdense que tiene que haber varias cosas dentro de esto. Gracias, hermano. Hay algo que tiene que ser. Por ejemplo, la palabra no necesita confirmación porque sigue siendo palabra. Sigue siendo palabra. Pero, por ejemplo, Dios levanta a alguien en el espíritu. Amén. ¿Sí? Aleluya. Y empieza a dar la palabra. Así dice el Señor que hay adulterio en el campo, que te arrepientas y que venga. Entonces, ¡pum! Se acaba la profecía. Y si nadie más testificó de parte de Dios, el profeta que se levantó en su propia carne. Amén. Aleluya. No fue el Espíritu de Dios que lo levantó, sino fue algo que él quiso decir. Aleluya. Pero si después de eso
varios de la iglesia empiezan a dar como el testimonio de las piedras, eso es confirmación de que Dios está hablando a la iglesia. ¿Lo tenemos? ¿Está claro ese principio? Sí, aleluya. Amén. Quiero que quede claro esto porque vamos a terminar de leer y luego vamos a ir a ese principio para que lo vean. ¿Dónde me quedé? Y salió Moisés del pueblo. 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron En el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetiza en el campamento. ¿Sí? Amén. Entonces respondió Josué. ¿Quién era Josué? El ayudante de Moisés. El chalán de Moisés. El ayudante de Moisés. Amén. El casi hijo de Moisés espiritual. ¿Sí? Sí, amén. Hay muchas partes en la palabra de Dios donde no mencionan los errores de Josué, pero esto fue uno de los grandes errores de Josué, queriendo hacer que a través de Moisés se corrigieran ciertas cosas que Dios estaba haciendo. Tenía poco crecimiento espiritual todavía en esta parte de Josué, porque miren lo que dice. ¿Qué es lo que dijo? Léalo, hermana Laura. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. 29. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ahí téngase. ¿Qué es lo que queremos en esta iglesia? Lo mismo, por ejemplo, si usted tiene algún don especial y Dios lo quiere usar, yo no tengo por qué ponerle el pie en el pescuezo y decirle: no, usted, hermano, usted no puede, todavía no, porque o sea, pero si es don de parte de Dios y Dios ya confirmó que ese don es de Él y que quiere usarlo en esta iglesia, no tengo por qué detenerlo. Usted no puede. Si usted predica mejor que yo, bendito sea el Señor. Amén. Usted no puede predicar. Si usted canta mejor que yo, gloria sea al Señor. Aleluya. No tengo por qué interferir con lo que Dios ha puesto sobre usted, porque Dios me ha dado algo a mí también, diferente a usted. Entonces tenemos que formar el equipo, el cuerpo de parte de Dios, para que esta iglesia crezca y la gloria de Dios sea más grande cada vez en esta iglesia, para que la envidia desaparezca. ¿Me entiende? Entonces no tiene por qué envidiar la voz de nadie. No tiene por qué decir: usted predica mejor que yo, porque usted puede hacerlo libremente. Aleluya. Porque aquí podemos practicarlo. ¿Lo entendió? ¿Sí lo entiende? Entonces, que todos profeticen. Amén. Ahora, ¿también que hablen lenguas o no? Amén. ¿En verdad? Amén. ¿Las lenguas son de Dios? Amén. ¿Sí o no? Aleluya. Amén. ¿Las lenguas son de Dios, Luis? Gloria a Dios. Aleluya. Vamos y le voy a enseñar. Dios quiere que sea general, o sea, usted puede profetizar algo que Dios le está poniendo, hermano. Y el de enseguida también puede profetizar y confirmar exactamente lo mismo que usted acaba de decir. Amén. Aleluya. Gloria Son a Dios. el Espíritu de Dios trayendo lo mismo a la misma vez. ¿Qué le parece si se levantan dos juntos y dicen: así dice el Señor, igualitos? Aleluya. ¿Y eso de qué? Santo. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es igual para todos. Puede coincidir que ambos se levanten a la misma vez, diciendo lo mismo, la misma escritura, la misma parte, Amén. con la misma Aleluya. intensidad. Amén. ¿Sí lo entiende o no? Amén. Entonces, eso no se ve en las iglesias porque ha sido relegado, ha sido quitado, ha sido menospreciado, ha sido satanizado. Para que Santo. no vayan a entender. Santo. Y luego si usted se mantiene viendo YouTube, hijo, muchas de las cosas que, uy, es mira, fulanito satanista, y le ponen gente que no conoce la palabra de Dios, Aleluya. juzgando a gente que está haciendo cosas en el orden de Dios, aunque parezca que es desorden. Y usted se las cree.
Y empieza a decir, no, es que fulanito tal es satánico, hermano. Ya lo vio ahí en YouTube. Es satánico. Y luego dice usted, pero si Dios nos ha dado testimonio de que es un siervo de Dios. Aleluya. No, pero si es satánico, mire, es que hace esto y aquello. Ah, no, eso está en la Biblia. No, sí, está en la Biblia. Y Dios dice que lo hagas y que lo practiques. ¡Aleluya! Y luego, ¡Gloria a Dios! entonces no es satánico. No, hermano. Aleluya. Ya deje de ver toda esa basura, hermano. Amén. Que si usted no conoce palabra de Dios, usted se va a desviar. Amén. Aleluya. Amén. Y como no tiene el testimonio del Espíritu Santo, pues usted se cree todo lo que ven en YouTube. Porque todos son maestros ahí. Amén. ¿No entiende? Amén. Entonces el Señor. Vámonos. Aleluya. Vamos por favor a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Quiero mostrarle este principio hasta donde nos alcance para que entienda. Aleluya. 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 Primera de Corintios, mi niña, déjame llegar yo y luego, porque después me roba la predicación. ¿Ok? Primera de Corintios 13. Gloria a Dios. Corinthians. Sí. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí hay un principio muy grande, hermanos, que no me voy a detener porque Está estamos cerca hablando. del Apocalipsis. Estamos hablando. ¿Qué? Bueno, en el Nuevo Testamento, Corintios. Primera de Corintios, Es ¿qué? que no entendí lo que digo, nomás dije que. 13. Está dando la ubicación de la. Oh, estamos dándole el GPS. Sí. Amén. Aleluya. 13, Corintios ¿qué? 13, dijo. Primera Corintios 13. Aleluya. Aleluya. Si le leemos desde el 1, bueno, aunque nos tardemos, iba a leer desde el 6, pero yo creo que es interesante tener el texto y el contexto para que se entienda, ¿no? Aleluya. Ya agarré una mamona. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bendito Dios. ¿Ya lo tiene? Amén. Sí, amén. Bueno, ok. Se lo leo yo y usted me sigue con su vista, porque lo más interesante está en el 14, pero dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lo estudiamos ayer. Amén. Amén. Si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si yo tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Amén. Si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego ya habla de todo lo que es el amor. Amén. El amor, para empezar, es sufrido. Amén. Amén. Y nada más la primera prueba que le doy es: ¿sufriría el Padre cuando por amor entregó a su Hijo? Amén. Desde ahí agárrese. Entonces brínquese por favor. Aleluya. Al 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor. Ahora quiero que vea el 14. Primera de Corintios 14:1. Aleluya. Salud. Primera de Corintios 14:1. ¿Ya lo tiene? Amén. Amén. Aleluya. ¿Ya? Amén. ¿Qué dice 14:1? Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Sobre todo qué? Que profeticéis. Seguir el amor y procurar los dones espirituales. ¿Sobre todo qué? Que profeticéis. Esa es la parte. Por ejemplo, si yo hablo lenguas, es por el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Amén. Pero el Espíritu Santo me ha sido regalado. Es un don que Dios me dio. Amén. No estoy pagando ningún precio. Amén. Sí. Amén. Pero a la hora de la profecía tengo que hacer un esfuerzo extra para que la profecía pueda llegar. Amén. Amén. Lo estoy entendiendo porque tengo Aleluya. que conocer un poco más de la palabra, tengo que meterme un poco más en oración, tengo que meterme un poco más Aleluya. en el esfuerzo del arpa. Amén. Entonces cuando me esfuerzo un poquito más, Dios va a usar la profecía a través de mí. Aleluya. Aleluya. ¿Está Gloria a entendiendo? Dios. Amén. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Amén. ¿Es importante las lenguas? ¿Sí o no? Amén. Amén. Amén.
Vamos a esperar porque el hermano Ismael no tiene 1 Corintios y es importante que lo tenga. Porque esto lo hablábamos la vez que vino. Página 1327. Que me equivoqué con Crónicas. Crónicas, amén. Era Corintios. Sí, era Corintios. Vamos a esperarlo y estamos. 16, 15. No, 1 Corintios 14. 14, 1 hasta 14. Esto es importante que lo tenga el hermano Ismael. ¡Jesús! ¡Gloria a Dios! Amén. Amén. Sí, el 14. 1 Corintios 14. No, hasta el capítulo. Capítulo 14. Sí, Capítulo 14. Tiene se está arrancada la hoja. Está arrancada entonces la Usted hoja. lee mi Biblia, por favor. Y del 12 de brinca le cortaron hojas. Córrele. Aleluya. Ya tienen. Ya. Si estamos, hermano Ismael. A ver, léame lo primero para ver si estamos conectados. Seguir. Exacto. Ahí. Ahora sí, vamos a continuar leyendo. Amén. Leo yo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. Quiero que ponga atención en esto, hermano Ismael, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿A quién le habla? Adiós. Adiós. A Dios. Entonces, ¿necesito hablar lenguas, sí o no? Amén. Amén. Aleluya. ¿Para qué las necesito? Hablar con Dios. Para hablar con Dios. Bien. Entonces, si tengo 30 años de cristiano y nunca he hablado lenguas, porque los que hablaban lenguas eran bien carnales, eran bien satánicos, eran usados por Satanás. Entonces, yo no usé las lenguas por el testimonio de ellos. ¿Qué dejé de hacer? Hablar con Hablar Dios. con Dios. Nunca he hablado con Dios. Amén. Aleluya. Porque por causa del testimonio de los otros que sí hablaban lenguas, yo dije, no, pues ¿para qué hablo? Si estos son bien mundanos, ¿para qué quiero eso? Pero Dios no te pide que seas espiritual. Dios te pide que seas bautizado por el Espíritu Santo y empieces a hablar lenguas, porque Él necesita que te comuniques con Él, Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. que platiques con Él, Santo. Bendito. aunque no entiendas qué le estás diciendo. Aleluya. ¿Por qué? Quiere que hables con Él a través de su propio espíritu. Tu espíritu comunicándose a través del Espíritu de Dios con Dios mismo. Aleluya. Entonces, si no hablo lenguas, mijo, estoy mudo. Porque nunca he hablado directamente con Dios. Amén. Sí he platicado, sí le he puesto las peticiones, sí le he dicho muchas cosas, pero esta es la llamada sin costo alguno. Aleluya. Esto no necesita ni internet, ni cable, ni nada. Es directo. Amén. Lenguas. Ahora, ¿para qué quiere Dios que hables con Él? Porque si hablas con Él, Él te va a enseñar cómo vas a crecer espiritualmente. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Si no hablas lenguas, Amén. Aleluya. te vas a quedar enano, te vas a quedar en la salvación, te vas a quedar nada más en la pura entrada. Aleluya. Aleluya. Entonces nunca vas a entender mayores secretos que Dios tiene en la palabra, Amén. porque dejaste de usar un Aleluya. don que Dios te tenía. Te dije, si desperdiciaste cosas que Dios te regaló y no las quisiste, Otro lugar. Aleluya. dejaste de hablar con Dios. Santo. Amén. Continuamos. 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Aún por el Espíritu habla. Misterios. Sí, aunque por el Espíritu habla. Misterios. ¿Por qué no entiendes lo que hablas, hermano?
Porque no necesitas entenderte. Lo que necesitas es hablar. Amén. Amén. Santo. ¿Hablas lengua, Rulis? Entonces nunca has hablado con Dios. Santo, aleluya. ¿Por qué? Ay, no, es que esos que hablan lenguas, mira, son bien satánicos, se escuchan bien, no, hombre. Yo mejor no hablo. Porque uno no sabe ni lo que está diciendo. ¿Para qué te interesa lo que estás diciendo? Dios no te pide que entiendas lo que estás diciendo. Dios te ordena que hables lenguas Amén. por su Espíritu, que seas bautizado por el Espíritu Santo Amén. y que recibas el bautismo en lenguas. Santo, bendito. Amén, aleluya. ¿Qué es lo que quiere Dios controlar a través de el Espíritu de Dios en lenguas? ¿Qué es lo que quiere controlar? La conexión. Aleluya. La conexión. Esta es tu lengua usada por Satanás. Pero cuando vienen las lenguas de fuego sobre tu lengua, Satanás se tiene que huir No entiende. y tiene que dejar que Dios use, o el Espíritu de Dios use tu lengua, Amén. porque Dios necesita platicar contigo y que tú platiques con Él. Aleluya. Entonces, aleluya. Por eso, Eso. cuando ya el Pentecostés vino el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios que lenguas, Amén. lenguas, ¿qué son lenguas? De fuego se posaron sobre las cabezas Aleluya, santo. y tomaron control de la lengua natural. Amén. Y todos hablaban lenguas espirituales. Y todos hablaban distintas lenguas. Aleluya. ¿Se entiende? Como un dialecto casi. Sí, es una lengua, un dialecto es una lengua. Amén. Amén, aleluya. ¿Sí? ¿Estamos? Gloria a Dios. Amén. Santo. Entonces, ¿tenemos que usar la lengua, sí o no? Amén. Sí, hermano Manuel. Son lenguas naturales que muchas otras tribus entienden, pero como en los cielos de ahí baja todo, son lenguas espirituales. Tú y yo lo nombramos lengua natural, pero es una lengua espiritual que para otros no entienden. Si Aleluya. alguien se levanta hablando en español en otro lugar que no es su idioma, va a decir qué dijo. Pero Dios sabe lo que hace. Amén. Ahí va. Amén, aleluya. Lo que dijo el hermano Manuel está correcto, pero hay algo que Dios agrega también. Amén. A las lenguas naturales, como los dialectos, también agrega lenguas angelicales. Amén. Eso es otra. Amén, aleluya. Es la balanza. Amén. Aleluya. Son lenguas angelicales y son lenguas naturales, como el inglés, como el hebreo, como el Amén. griego, como el totonaca, como lo que usted quiera. Amén, aleluya. Pero esas mismas lenguas, cuando Dios quiere, agrega las lenguas espirituales o angelicales. Aleluya. Santo, por ¿No entienden? Amén. Por eso el Espíritu de Dios está sobre esa lengua. Amén, aleluya. Porque Dios Aleluya. está santificando, quemando tu lengua Aleluya. para que nada inmundo llegue al Señor. Aleluya. Amén. ¿Entiendes? Amén. El Espíritu de Dios tiene que usar tu lengua. Aleluya. Entonces, ¿cuántas Gloria iglesias a Dios. dicen que hablan con Dios pero no hablan con Dios? Santo, Muchas. aleluya. Porque no les permiten usar el don de Aleluya. lenguas. Gloria a Dios. Amén. Quiero que veas que sigue. Dice el 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para... Edificación, exhortación y consolación. Deténgase en la palabra edificación. ¿Qué significa eso? El que profetiza habla para edificación. ¿Qué significa eso? Significa que estamos construyendo algo. Amén. Aleluya. Significa que estamos construyendo un edificio espiritual. Amén. Alimentándome. Estamos Parte. a través del alimento, amigo, es lo mismo. O sea, el mismo principio, pero utilizado de diferente manera. Construyendo. Aleluya. Estamos construyendo a través de estar recibiendo la palabra. Amén. Cuando alguien profetiza, está edificando la iglesia. Aleluya. Amén. Pero cuando alguien habla en lenguas, ¿qué está pasando? Se edifica así. Se está edificando a sí mismo. Y habla con Dios. Ahí está la balanza. Aleluya. Aleluya. Cuando habla en lenguas, se está edificando a sí mismo. Y después usa la profecía para ayudar a que la misma iglesia
sea edificada. Amén. Espiritualmente, para que crezcas, para que entiendas los misterios de parte de Dios. Bendito. Aleluya. No estoy llegando a donde tengo que llegar. Dígame si está entendiendo o no está entendiendo. Amén. No me diga amén y deje cara así de ¿what? Es que todo lo que está diciendo está en el siguiente versículo, el 4, para si hay alguna duda. Leímos el 3, pero el 4 está diciendo todo lo que el hermano está diciendo. Ahí le va. Lo que no entienda, por favor, pregúntame. 3. Aleluya. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y también para exhortar. O sea, si no te gusta que te regañen, hay disculpa, pero Dios utiliza su Espíritu Santo para ponerte tu regañar. Amén. Amén. Dice, y para consolar. Y luego el 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo Se edifica. Pero el que profetiza, Edifica la iglesia. así que quisiera que todos vosotros hablaseis en Lengua. ¿para qué? Para que se edifiquen a sí mismos. Amén. Para que crezcan ustedes primero. Aleluya. Amén. Para que crezcan. Amén. Para que crezcan. Crezcan, dice el Señor. Necesito que dejen de ser niños. ¿Sí? Bendito. ¿Por qué continuamos siendo como niños? Porque no hablamos lenguas. Edifícate. Aquí viene algo que el hermano Ismael decía hace unas semanas. Más adelante viene. Porque cuando se levanta la profecía en una iglesia, ¿sí? Y empieza, y empieza, y luego empieza la profecía, así dice el Señor. Pero si no hay quien interprete, fíjese bien que las lenguas fueron primero. Entonces estoy en porque Dios está tratando de activar alguna piedra que tiene el don de la profecía. Amén. Aleluya. Porque Gloria a Dios. esa profecía es a otro nivel. Es un nivel superior. Santo. Porque está metiendo la balanza de la interpretación de lenguas. Porque Dios quiere enviar una profecía dando el testimonio a través de la persona que se levanta, que tiene interpretación de lenguas, entendiendo exactamente lo que Dios está diciendo a través de esta hermana que no está entendiendo qué dice. Amén. Aleluya. ¿Lo entiende o no? Amén. Y todo eso tiene que haber en las iglesias. Amén. Aleluya. Y nosotros nos quedamos cortos porque apenas andamos en lenguas, lengüitas y lenguones, pero no brincamos de ahí. Aleluya. Santo. Bendito. Porque tenemos miedo o no hemos entendido las escrituras Amén. o no hemos sido enseñados como corresponde. Amén. Entonces, si te nace, si traes, si Dios pone, hace, dice, haz lo que decía la palabra de Dios con Saúl. Haz lo que te viniere a hacer en ese momento porque la presencia de Dios está sobre ti. Dile, habla. Haz lo que tengas que hacer. Di lo que tengas que decir. Porque eso está respaldado por mi presencia. Hazlo. Solo hazlo. Aleluya. ¿Ya lo estás entendiendo? ¿Está más claro? Amén. Entonces, ¿por qué niegas las lenguas? Porque no entiendes. ¿Por qué no las hablas? Porque no entiendes. No quieres entender. Estás Aleluya. negado a las órdenes de Dios. Amén. Aleluya. Has obstruido. Sí, Sí. hay algo que no te deja brincar al siguiente nivel. Amén. Y eso solamente tú lo sabes. Amén. Entonces tienes que actuar. Porque si ya la palabra te fue dada, si ya la enseñanza te fue impartida, entonces lo que falta es que tú pongas por obra
lo que Dios te está diciendo. Amén. Aleluya. Porque Santo. el cristiano no se mueve por, Emociones y sentimientos. sino por qué. Por lo que conoce. Por lo que dice la palabra. Por lo que dice la palabra. Entonces, si Dios dice que dances, Entonces. Aleluya. ¿y? No te estoy preguntando si quieres. Te estoy ordenando que lo hagas. Amén. Yo soy Jehová tu Dios. Amén. Amén. Y esto que estás leyendo es mi palabra. Amén. Aleluya. No es el hediondo que está leyendo. Amén. Es la palabra que está siendo dada. Amén. Y es la palabra de Dios. Amén. No es la palabra de alguien que, y si es que yo digo, es que yo pienso, mira, es que hermano, no. Es lo que Dios dice. Amén. Ahora, hermano, cuando Dios te levante, vamos a suponer que hablas lenguas y te sientes muy perrón porque ya hablas lenguas. Porque hay gente que ya se siente que llegó al nivel máximo cuando está hablando lenguas. Bendito. Y luego cuando tenemos desconocimiento o ignorancia, y Dios me perdone por los que nos van a ver, los que, o sea, tenemos ignorancia y vemos a alguien que habla lenguas, no, hombre, este es perrón, ¿vieras cómo habla lenguas? No, hombre, este es... Y luego le dicen el profeta de la iglesia. Santo. Eso no equivale a que seas una persona que esté crecida espiritualmente. Amén. Por eso hay mucha desilusión. Porque nos han enseñado que el que habla lenguas, uy, ya es un perrón, ya está del otro lado. No. Súper espiritual, pero no. Sí, no es mentira. Apenas está empezando. A Igual, practicar lo espiritual. igual que usted y yo. Lo que pasa es que nunca hemos sido enseñados. Amén. 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 El hablar lenguas no equivale a que tengas crecimiento espiritual. Amén. Amén. Aleluya. El hablar lenguas equivale a que estás obedeciendo un mandamiento de Dios, Amén. de ser bautizado por su Espíritu Santo. Amén. Y eso está en el nivel más bajo. Amén. Aleluya. Aleluya. Primer paso de obediencia. Sí. Casi. Amén. Ya recibiste la sangre. Sigue el bautismo en el Espíritu Santo. Es el siguiente nivel. Es el siguiente escalón. Y luego, ¿cuál es el siguiente escalón? Bueno, es el bautismo en aguas en el nombre de Jesús. Uy, ahí ya sí torció la puerca el rabo. Dicen por ahí. O sea, ahí ya chapeamos. Eso sí que no. ¿Cómo bautismo en el nombre de Jesús? Oiga, que eso no es una secta. Que eso no es satánico. Gloria a Dios. Está errada esa doctrina. Que eso no es de Satanás, hermano, el bautismo en el nombre de Jesús. Santo. Aleluya. Las escrituras avalan, hermano, el bautismo en el nombre de Jesús y de Jesucristo. Aleluya. Porque usted no encuentra un solo bautismo, ni uno, en toda la palabra de Dios. En el Antiguo y el Nuevo Testamento no encuentra un solo bautismo que haya sido hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo bautizaba en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Cartas, o las mayores cartas del Nuevo Testamento. Santo. ¿Sabía eso? Bueno, Aleluya. Pedro bautizaba en el nombre de Jesús y el primer día bautizó más de 3,000. Aleluya. Gloria a En el Dios. nombre de Jesús. Aleluya. Pablo se bautizó en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. ¿Y no era satanista Pablo ya? Oiga, pero usted está sacando las escrituras fuera de contexto. Oiga, no. Oiga. Fueron de boca de Jesús. A mí enséñeme bien, si no. Mejor no me enseña. Jesús dijo, de la misma boca de Jesús fue escrito en las escrituras, creo que está en Mateo 28, no me acuerdo el versículo, pero dice, bien claro, bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hacer discípulos a las naciones, dice ahí, antes que eso, mijo. Aleluya. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y eso tiene cumplimiento en el libro de los Hechos. Cuando Pablo dijo, cuando Pedro dijo, a este Jesús, a este, a quien ustedes, vosotros, crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Aleluya. Santo. Aleluya. Amén. Aleluya. Y todos se arrepintieron y compungidos
como haciendo berrinche, como haciendo... Y le dijeron, pero ¿qué haremos, hermano? Oigan, pues si estábamos equivocados, ¿qué haremos? Arrepentidos y bautícense todos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Aleluya. Y aquí hay muchas enseñanzas, hermano. Muchas. Aleluya. Porque se supone que ya te arrepentiste cuando recibiste a Jesús Aleluya. y tus pecados fueron perdonados. Amén, Y aleluya. luego en el bautismo de Jesucristo recibes más perdón de pecados. Pues ¿cuándo vamos a acabar, pues? Gloria a Dios. Aleluya. Bendito. ¿Cuándo acabamos? Es demasiado extensa. Amén. Ya me arrepentí una vez. ¿Cómo que me saca que tengo que arrepentirme otra vez? Hay mucha enseñanza, pero quiero terminar con esto. Aleluya. Primera de Crónicas Gloria a 25. Dios. Esta Ay, es crónica. Primera de Crónicas 25. ¿Estamos entendiendo, hermano Ismael? Si no entiende algo, corríganos, Primero de crónicas. díganos. Ahora sí es Crónicas, mijo, no es Corintios, ¿eh? Gloria a Dios. Primero de crónicas, ¿qué? Primera de Crónicas. ¿Qué? Primera de Crónicas. Si te digo dónde, me robas la aplicación. Ay, 25, papá. ok, gracias. A ver, ¿estamos entendiendo, mis hijos? Amén, aleluya. Hermana Adriana, ¿está entendiendo, mi niña? Amén. Hermana Valia. Amén. Amén, aleluya. Entonces, ¿las lenguas son para usarse, sí o no? Ese es 14. Sí, papi, porque no he llegado ahí, cálmate. Es como lo estabas preparando como que si ya era Sí. 25. Miren la importancia y aquí voy a recalcar algo porque Marilyn todavía no termina de hacer completamente caso en eso. Y les voy a encargar, por favor, que esta parte, mis hijos, hermano Luis, hermana Cristina, esta parte es muy importante. Y quiero que lo vea y lo analice y que platique con su bebé y con el otro bebé. Porque no es tan sencillo estar aquí arriba. Esto es demasiado importante. Usted ya lo entendió, pero tenemos que hacer entender a todos los que van llegando a la iglesia. Amén, aleluya. Y muchas veces es por educación, porque no queremos dar mal testimonio, porque no queremos hacer cosas para molestar a la gente, pero hay algo que derriba, tumba, quita la presencia de Dios, porque interfiere. Y ahorita estaba haciendo yo interferido. Amén, O aleluya. sea, porque iba muy bien y ¡pum! Me caí. Por eso me salí completamente de la alabanza. Amén. Porque aparte ya estábamos a punto de terminar, pero me salí completamente de la alabanza porque me tumbaron. Entonces, para volver a llegar a donde estaba, ya iba a batallar y ya el tiempo había avanzado. Entonces, es importante esto, hermana Marilyn, quiero que entiendas esa parte, mi niña. Quiero que te entregues un poquito más al Señor, que ores con lo que debe de ser para Aleluya, que, gloria a Dios. para que seas Bendito. usada como Dios te quiere usar, mi niña. Entonces eso, y también con el bebé que vino el día de hoy, o sea, sin que se sienta mal y nada, explicarle que esto es algo muy, muy especial. Amén. Y esto se los explico a todos los demás. Amén, porque aleluya. hay Amén, gente aleluya. y la irreverencia que tenemos, aunque esto parezca insignificante, aquí es donde desciende la presencia de Dios. Amén, aleluya. Entonces, tiene algo demasiado importante y las iglesias permiten muchas cosas, hermano, por respeto, porque la gente no se le vaya, por lo que usted quiera, pero a mí eso no me interesa. Si se queda o se va es problema suyo y problema de Dios, pero a mí me interesa que esto sea guardado como tiene que ser guardado. Amén. Vamos a leerlo aleluya. para que entiendan lo que pasa y lo que deja de pasar. Por ejemplo, Amén. ahí le va. Si está desconectado usted de la presencia de Dios y no puede entrar, luche por entrar. Amén. ¿Sí? Amén, aleluya. Si esa cochinada no jala, agréguese a los tambores. Si los tambores no jalan, quédese cantando, no se me salga de esa parte. Porque estamos así todos. Entonces lo que usted está haciendo está desconcentrando a los demás. Lo que usted hace desconcentra a los demás. Lo que tú haces desconcentra a los demás. Entonces apenas vamos a empezar a subir. Y luego lo que estás haciendo, ¡pum! Me bajó y me regresó hasta más abajo de donde íbamos. Entonces, ok, voy a hacerle la luz otra vez. Ahí voy. Ya voy llegando otra vez a donde tengo que llegar. Y ¡pum! Otra vez haces algo. Vuelvo a caer y no se logra el propósito que tiene que lograrse de la presencia de Dios. Amén. Se fijó Aleluya. Se fijó
que al principio de la alabanza le dije yo, vamos a detenernos, Amén. vamos a luchar, vamos a sacudirnos, porque no estamos logrando más que puro desgaste de garganta. Amén. ¿Se fijó? Amén. Después de eso empezamos a ascender. ¿Se fijó? Amén. ¿Lo notó? Amén. Después de eso íbamos así y ¡pum! Otra vez caímos. ¿Lo notó o no? Amén. Levante la mano el que lo notó. Amén, santo. Entonces, ¿por qué no hicimos nada? ¿Qué pasa en eso? Entonces, tenemos que actuar, mis hijos. Esa parte tenemos que actuar. O sea, que no nos gane el que trae la cantidad que traiga, conociendo nosotros el principio de guerra. Amén. La guerra espiritual es importante, entonces tenemos Amén. que Aleluya. ir cubriendo. Por ejemplo, al líder tenemos que irlo resguardando, o sea, cubriendo. Mire, la hermana Hicks tenía guerreros, hermano. Así como puse alguna vez al hermano Navarrete, que él no entendió. A Navarrete y a usted los puse ahí. ¿Para qué? Para resguardar la palabra. Resguardar, hacer un muro. Para hacer un muro Amén. a la palabra. Amén. Amén, aleluya. Aunque viniera gente Aleluya. que quisiera interrumpir, que la persona traía, el muro iba a estar guardando, cuidando que la palabra fuera transmitida, que no tuviera interpretación, aunque los demás no entendieran, ustedes entendían. Pero me equivoqué. Hoy no quiero volverme a equivocar. Amén. Vamos a ver esto y lo voy a volver a recalcar para que lo veamos bíblicamente, para que entendamos este principio desde donde es. Vamos a ver. ¿Sí? Pastor, Sí, hermano. permite bien rápido. Yo veía durante la alabanza, Sí. veía que formábamos, yo sabía que éramos la Aleluya. iglesia, formábamos una tiferet, una rueda, Amén. pero esa rueda yo estaba entendiendo que era una muralla. Amén. Estábamos haciendo una muralla, Amén. alabando y estábamos Amén. todos vestidos de blanco. Amén. Y en medio estaban usted y la pastora. Gloria a Dios. Esa es la parte que necesitamos, mis hijos. Aleluya. O sea, no es cada quien para su rancho. Amén. Es Teníamos todos que estar en todos unidad. en un mismo espíritu. Amén. Entonces, el que vaya llegando, que reciba Amén. el poder de la gloria de Dios. Amén. Pero no que usted reciba el impacto de los demonios que la persona trae, Amén. sino que esa persona sienta el poder de la gloria de Dios y empiece a sentir la diferencia entre Amén. la presencia de Dios Aleluya. y lo que Gloria trae. a Dios. ¡Santo! Que decida por sí mismo aceptar lo que en la iglesia está, Amén. porque los mismos demonios sacan a las personas de las iglesias. Amén. Amén. Créanme, Amén. nos ha tocado muy seguido. Santo es tu nombre, Señor. Aleluya. Eso nos sucede muy seguido en las iglesias. Amén. Amén. Nos pasó con Rafita, nos pasó con el otro pariente, nos pasó con gente que la hermana Silvia ha llevado. Amén. Nos pasa Aleluya. con- Gloria a Dios. O sea, es normal, Es porque que no se entiende. nadie debe subirse al lugar santísimo si no está orado, si no está antes de orar. Eso usted lo entiende, hermana Silvia. Lo que pasa es que los que son nuevos Tenemos que tenemos que ir educando a los que... ahí es un Amén. lugar santo, no podemos Amén. subir así, Amén. todo sucio como Gloria a Dios. venimos. Amén. Tenemos que orar antes de... Y si el Señor nos dice, no Amén. solo nuestra carne. Aleluya. Entonces, entendido eso, mis hijos, eduquemos a los que vienen junto con nosotros, porque para ellos es como llegar a un centro de baile y se pueden subir, pues al cabo los músicos son compas. Y puedo tocar el teclado y guitarra Santo, y bendito, a ver cómo me gloria a veo. Dios. Esto no es ni un centro de baile, ni es instrumental como para que cualquiera venga y lo toque. Amén. No cualquiera. Y si tienes el privilegio de tocarlo, entonces úsalo como es. Amén. 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 Dijo Víctor, mira esos tambores. Pero con esos tambores Dios ha hecho maravillas. Amén. Amén. ¿No entienden? Sí, Gloria a Dios. aleluya. Vamos a leer. Dice, aleluya. Asimismo, no se preocupen, hermano. ¿Qué versículo? Ya te dije, papi, y ese es el 1. Ahí está, el 25 del 1. Sí, con el- No. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, Emán y de Jedutum. ¿Para qué? Profetizasen. ¿Con qué? Con Con arpas. arpas, salterios y címbalos. Deténgase ahí. Santo, aleluya. Para que usaran arpas. Arpas.
salterios y címbalos. Amén, Pero aleluya. empezando con la parte de las entrañas. Amén, amén, aleluya. La gente que no use arpas Amén. no va a poder pertenecer al grupo de los levitas Amén. o de la alabanza. Amén. Porque el arpa es importante para hacer guerra espiritual. Amén, Amén. aleluya. ¿Entienden? Gloria a Dios. ¿Entienden? Amén. Entonces, si no tienes tu arpa y no sabes usar el arpa, aunque sepas usar todo lo que está aquí, Amén, aleluya. Gloria a Dios. esto lo de aquí es secundario, esto lo de aquí es primario. Amén. Aleluya. ¿Sí lo entienden? Sí, amén, aleluya. Entonces, esto quiero que lo veas ahí en la palabra. Dice, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, y luego, sí. Amén. Y luego dice, todos estos, brinques hasta el 5, fueron hijos de Emán, vidente. ¿Qué es un vidente? Y los que adivinan. Hermano. Que ven, Vidente viene de la palabra profeta. que ven lo que va a pasar en el futuro. Sí. La profecía. La profecía también tiene el área de ver. Futuro. Lo que va a pasar. También el pasado. Lo que va a pasar. El ojo. Sí, Aleluya. tiene el ojo de la profecía hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro. Lo que va a ocurrir en este momento, o lo que ocurrió en el pasado, o lo que va a ocurrir en el futuro. ¡Santo! ¡Aleluya! Y todo eso sucede cuando está siendo usado, usando tu arpa, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! cantando alabanzas ¡Aleluya! Amén. al Dios Altísimo, ¡Aleluya! cantando alabanzas a Jehová, Amén. por inspiración divina. ¡Amén! Gloria Por a inspiración de Dios. parte de Dios, el Espíritu de Amén. Dios viniendo sobre ti. Amén. Amén. Santo. ¿Sí Aleluya. lo entiendes, hombre? Amén. Ay, Padre Santo, aleluya. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Dice, le leo el 3, de los hijos de Jedutún, Gedías y Jesaías, Asabías, Matatías, Simei, 6 bajo la dirección de su padre Getún, el cual profetizaba, ¿con qué? ¡Con arpa! ¿Para qué? ¡Para aclamar y alabar a Jehová! ¿Qué significa la palabra aclamar? Llamar a Gritar. gritar. Clamar es Llamarle. llamarlo, pero Gritar. aclamar es como Indicándole. Gritar, A huir, aullar, gruñir, gruñir, ladrar. ¿Qué más quiere? ¿Se le ocurre algo más? ¿Se le ocurre algo más? Entonces, ¿cómo lo hacía? aleluya, Con canto, con grito, con grito. con todo su cuerpo, mijo. ¡Amén! Entonces, no puedes tener a alguien en la alabanza. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús, te vengo tocando. ¡Chifle, hermano! Es con autoridad. ¡Amén! ¡Aleluya! Para usar el grito de guerra cuando tiene que ser usado. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando fueron a derribar las murallas de Jericó, ¿quiénes iban primero? ¿Quiénes? ¿Quiénes marchaban primero al frente? Los músicos, la alabanza. ¡La alabanza! Amén. ¡La alabanza! ¡Amén! ¿Usando qué? ¡Aleluya! ¡Arpas! ¡Arpas! ¡Címbalos! Aleluya. ¡Amén! ¡Todo! ¡Aleluya! Sí. Caerán los ¿Sí? de Jericó. ¿Cómo cayeron? ¿Cómo cayeron? ¿Cómo cayeron los muros? Ya, se le olvidó la Biblia. ¡Aleluya! ¿Cómo cayeron los muros? Las trompetas. a Mira. las trompetas, ¡Gritando! gritando, ¡Gritando! 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 ¡Gritando!
gritos. ¡Grita también! ¡Amén! Usted también. ¡Grita! Gánanos, que te oigas. Apáganos. ¡Grítame! Amén, aleluya. Oye, ¡Aleluya! Eso es lo que tienes que ¡Gloria hacer. a Dios! grita más fuerte. Yo voy a gritar más fuerte. Amén. ¡Aleluya! Aleluya. ¡Gloria Eso es lo que necesitas. a Dios! Que parezca ¡Amén! competencia de grito. Aleluya. Mira, hermano, tengo mucho en la enseñanza, pero como ya se acabó el tiempo, se agotó el tiempo. Entonces vamos a despedirnos aquí. Me falta la enseñanza donde Ezequiel le habla a los huesos, a los nervios, a la carne, donde habla y le dice, aleluya, ya puedes cortarle, papá.